Capítulo 1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los ODS. Una sociedad donde nadie quede atrás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y entró en vigor en Japón en enero de 2014. Su propósito es garantizar el goce pleno y equitativo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente. Antes no existía en Japón un sistema que garantizara los derechos y libertades de las personas con discapacidad. La Convención hizo que surgieran diversos movimientos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy en día, es importante que todos se unan para resolver diversos problemas sociales basados en el principio de los ODS de aspirar a una sociedad sostenible donde nadie quede atrás, independientemente de la discapacidad. En este vídeo, nos centraremos en la historia del movimiento de derechos de las personas con discapacidad en Japón y la accesibilidad al transporte. Hacia una sociedad inclusiva. Accesibilidad física y planificación urbana en Japón desde la perspectiva del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Capítulo 2. Historia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Japón. La historia del movimiento de derechos de las personas con discapacidad en Japón se remonta inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades de la época estaban llenas de soldados heridos y huérfanos de guerra, lo que llevó a la promulgación de la Ley de Bienestar Infantil en 1947, la Ley de Bienestar de las Personas con Discapacidades Físicas en 1949 y la Ley de Bienestar de las Personas con Discapacidades Intelectuales en 1960. Sin embargo, en realidad, prevaleció el concepto de una red nacional de colonias, que abogaba por confinar a las personas con discapacidad en instituciones creadas para ese fin. Hablamos con el señor Koji Onoue, quien fue residente en una institución para niños con discapacidades físicas. El gobierno adoptó la política de crear una red nacional de colonias, aplanando montañas para crear grandes instituciones en cada prefectura del país, es decir, pueblos o colonias exclusivamente para personas con discapacidad. Desde 1965, se construyeron numerosas instituciones para personas con discapacidad. El problema era que no existía el concepto de personas con discapacidad viviendo junto a personas sin discapacidad. En otras palabras, el problema era una completa indiferencia hacia los efectos perjudiciales de la separación y aislamiento de las personas con discapacidad de la sociedad. La instalación en la que me alojaron era una institución para niños con discapacidad, es decir, éramos todos niños discapacitados. Lo que particularmente me disgustaba era que mi nombre, no 51, Koji Onoue, estaba escrito en grandes letras con rotulador en todo, desde mi chaqueta hasta mi ropa interior y calcetines. Odiaba eso. Además, dormíamos en la planta baja, y en el primer piso había una escuela para niños con discapacidad. Solo teníamos que tomar el ascensor para ir al primer piso y asistir a la escuela, por lo que estábamos las 24 horas del día sin salir al exterior. En aquella época, creo que el consenso popular era que si uno hacía algo para curar una discapacidad, entonces se le permitía hacer lo que quisiera. Durante los 2 años que estuve en la institución me hicieron 8 operaciones en ambas piernas, en 8 lugares diferentes. Cuantas más operaciones me hacían, menos podía caminar. En la mesa de operaciones, era únicamente un animal de laboratorio. Sucedieron muchas cosas que fueron muy diferentes a lo que había escuchado antes de ir allí. En la década de 1970, personas con discapacidad que dudaban del papel y la naturaleza de estas instituciones, iniciaron movimientos de vida independiente y las abandonaron para vivir en la comunidad. Uno de estos movimientos fue el Aoi Shiba no Kai, o Asociación Césped Verde. Se trata de un grupo fundado en Tokio en 1957 por personas con parálisis cerebral.
Estos movimientos se extendieron gradualmente por todo el país y las personas con discapacidad salieron en público afirmando su existencia mientras interactuaban con personas sin discapacidad. Goodbye CP es un documental sobre el señor Hiroshi Yokota, ex miembro clave de la Asociación Césped Verde de Knagawa. CP son las siglas en inglés de parálisis cerebral. Este documental muestra claramente cómo los jóvenes con parálisis cerebral reafirman su existencia en la sociedad moderna. Esta película sigue la incursión por el mundo exterior de un grupo de jóvenes con parálisis cerebral que decide abandonar sus sillas de ruedas y salir en público. La película fue dirigida por Kazuo Hara. Las personas con discapacidades físicas que habían sido expulsadas de la ciudad y tratadas como objetos extraños, se aventuran en la ciudad utilizando sus propios cuerpos como armas. Rodé la película basándome en ese concepto. Hiroshi Yokota, quien tiene parálisis cerebral, aparece solo en un vagón de tren sin su silla de ruedas. Para muchas personas sin discapacidad en el tren, la escena les resulta extraña. Las personas sin discapacidad que observan esta escena inusual deberían sentirse conmovidas. Mi intención fue capturar su emoción. Tras el estreno de la película, un periódico escribió que era una burla a las personas con discapacidad. Incluso en la Universidad de Tokio, donde se proyectó por primera vez, acusaron al director de ser cruel. Pero fueron las propias personas con discapacidad quienes refutaron estas acusaciones. Lo primero que dijo el señor Yokota fue, están todos equivocados. Inicialmente, algunos estudiantes pensaron que habían entendido mal. Fue una escena realmente dramática. El teatro quedó en silencio. Él dijo, ustedes que vieron la película, quizás pensaron que el director filmó como él quería, y que me mostró según su punto de vista, pero no fue así. Esta película fue hecha entre él y yo, luchando en igualdad de condiciones. Para ver la película Goodbye CP, deben replantear por completo sus valores como personas normales, sin discapacidad. Esta película es una provocación para que cambien la perspectiva. Creo que, al transmitir un mensaje tan poderoso, la película se ha convertido en la Biblia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. La proyección de la película Goodbye CP se expandió por todo Japón gracias a personas con discapacidad. Los responsables de ello fueron el señor Kiyoharu Shiraishi y el señor Hiroyoshi Hashimoto, de la organización de vida independiente Aieru no Kai. Me impresionó mucho ver a tantas personas con parálisis cerebral aparecer en la película. Pensé que yo también debería iniciar un movimiento. Cuando los hombres de mayor edad abordaron el tren desnudos, me pregunté cómo podían hacerlo sin sentir vergüenza. Me sorprendió bastante y lo encontré radical. Cuando el señor Wakabayashi, de la Asociación Césped Verde de Tokio, asistió a la proyección, me dijo que se formarían asociaciones césped verde en las regiones de Kanto y Kansai y me instó a crear grupos en la región de Tohoku, quizás en Fukushima, y a unirme a él en el movimiento. Más tarde, el señor Shiraishi fundó la Asociación Césped Verde de la Prefectura de Fukushima. También se desempeñó como miembro del Comité Permanente de la Asociación Nacional Césped Verde. Ocurrió un incidente en el que a un pasajero en silla de ruedas se le negó acceso a un autobús local en la ciudad de Kawasaki, prefectura de Knagawa.
En esa época teníamos una reunión mensual del comité directivo en la oficina de la Asociación Nacional Césped Verde en Kawasaki. Al principio, nos dejaron subir al autobús, pero al aumentar el número de personas con discapacidad que querían tomar los autobuses sin un cuidador, la situación se volvió inmanejable. Fue entonces cuando comenzaron las negativas. A medida que más personas con discapacidad comenzaron a utilizar el autobús, la empresa de transporte insistió en que no podían viajar sin un cuidador que los acompañara. La Asociación Césped Verde negoció con la empresa para permitir que abordaran el autobús en sus sillas de ruedas, pero la empresa se negó. Las personas con discapacidad se sintieron indignadas por la respuesta y la situación escaló hasta convertirse en la disputa de los autobuses de Kawasaki. Supongo que fue difícil para ellos, pero no permitirnos abordar no era correcto. Ese día, unos 100 miembros y simpatizantes de la Asociación Césped Verde abordaron los autobuses en la terminal frente a la estación de Kawasaki. Hubo un enfrentamiento mientras una voz fuerte decía con un megáfono: ¿por qué personas con parálisis cerebral no pueden usar el autobús? ¿No somos todos seres humanos? Algunas personas bloquearon la entrada delantera del autobús. ¿Están incomodando a los demás? ¿Por qué hacen esto? Sin embargo, la política de la empresa de autobuses no cambió. Porque no pueden subir en sillas de ruedas. Abran las puertas. Pensé, ¿por qué no nos dejan subir? Si las personas con discapacidad intentan hacer algo considerado anormal para las personas sin discapacidad, ¿por qué dicen que las personas con discapacidad no deberían hacerlo? Sentí una ira incontrolable. Para quienes participaban en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, esto fue un gran catalizador para enfrentar los problemas de accesibilidad al transporte. La ola se expandió por todo Japón. Sin embargo, solo en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción de la Movilidad y Accesibilidad para las Personas Mayores y las Personas con Discapacidad, que permitió a personas en sillas de ruedas subir a los autobuses. Ahora, veamos el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Japón desde la perspectiva de la accesibilidad al transporte. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, promulgada en Estados Unidos en 1990, fue la primera ley en el mundo que prohibió la discriminación contra personas con discapacidad. Esto tuvo un gran impacto. Nosotros, en DPI, llamamos a las personas con discapacidad a unirse a un movimiento nacional por el acceso al transporte y expandimos nuestras actividades año tras año, con la gente subiendo a trenes y autobuses simultáneamente. En la década de 1990, finalmente comenzaron a crearse diversas leyes y normativas, pero desde el inicio, hubo una gran resistencia. En una etapa, se propuso un proyecto de ley para instalar ascensores en las estaciones de tren, pero la Oficina de Legislación del Gabinete no lo aprobó. Ante esa situación, iniciamos un movimiento para que los distintos gobiernos locales establecieran regulaciones sobre accesibilidad al transporte. En 1992, una vez que se crearon ordenanzas en Osaka y Hyogo, el movimiento se extendió a nivel nacional. Durante la década de 1990, continuamos nuestra campaña nacional para mejorar el acceso al transporte para personas con discapacidad. Gracias a la misma, saltaron a la vista muchas barreras invisibles. Estas barreras para las personas con discapacidad existían desde la década de 1970, y gracias a varias campañas, su existencia se hizo visible para toda la sociedad. Más personas pensaron que estas barreras debían eliminarse y así se crearon leyes y ordenanzas y, en el año 2000, se promulgó la Ley de Accesibilidad Universal. Se realizaron mejoras en los vagones, se instalaron ascensores en las estaciones de tren y de metro, baños accesibles y franjas táctiles en el suelo para personas con discapacidad visual. El mayor avance se produjo en las grandes ciudades.
Capítulo 3. Ejemplos de mejoras derivadas del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Hasta entonces, era suficiente cumplir con la Ley de Accesibilidad Universal, pero con el tiempo, la cuestión de la calidad comenzó a ser relevante. Se empezó a evaluar los proyectos junto a personas con discapacidad. La clave fue la utilidad, independientemente de si el usuario tiene o no una discapacidad. Como ejemplo, veremos la accesibilidad del nuevo Estadio Nacional para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 y la accesibilidad de los trenes bala Shinkansen. Hablamos con el señor Satoshi Sato, secretario general de DPI Japón. Desde la promulgación de la Ley de Accesibilidad Universal en el año 2000, se mejoró la accesibilidad a las estaciones urbanas, pero esto no fue suficiente. Por ejemplo, en estadios y en salas de conciertos, si existían espacios para sillas de ruedas, eran muy pocos o estaban en lugares de visibilidad reducida. Si las personas de adelante se ponían de pie, bloqueaban completamente la vista. Así que, aunque las personas con discapacidad podían participar, no podían disfrutar plenamente. Queríamos resolver esta situación de alguna manera y cuando supimos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos venían a Tokio en 2020, pensamos que podíamos aprovechar la oportunidad para mejorar las normas de accesibilidad. Esto llevó a nuestra participación en el diseño del nuevo Estadio Nacional. El diseño inicial fue de Zaha Hadid. Según la guía del Comité Paralímpico Internacional IPC, los espacios para sillas de ruedas deben representar el 0.75% de todos los asientos. Como el nuevo Estadio Nacional tenía 80.000, debía tener 600 espacios para sillas de ruedas. Sin embargo, había solo 120 espacios, lo que era completamente inadecuado. No podíamos dejar la situación tal como estaba. Posteriormente, en 2015, el primer ministro Shinzo Abe anunció que retiraría la propuesta de diseño original. Me alegré mucho cuando lo anunciaron en la televisión. Pensé que podríamos rediseñar el estadio desde cero. Ya habíamos ejercido presión política, así que el ministro a cargo de los Juegos Olímpicos dijo que construirían un estadio con el nivel de acceso universal más alto del mundo. Las guías de accesibilidad Tokio 2020 se redactaron con la participación de todas las partes interesadas, y se acordó que el estadio se construiría de acuerdo con estas directrices. Desde el principio se decidió que habría talleres de diseño universal con miembros de diversos grupos de interés. Nosotros participamos desde la fase inicial. En total, participaron 14 grupos, incluidos personas con discapacidad, personas mayores y grupos de padres y madres. El equipo de diseño mostró los planos en cada taller y tuvimos la oportunidad de expresar nuestros deseos, intercambiar opiniones y ver nuestras ideas reflejadas en el diseño final. Fui a ver el estadio terminado y me emocioné profundamente. Todo el campo estaba rodeado por espacios para sillas de ruedas. También había espacios para sillas de ruedas en los niveles superiores, con buena visión, lo que garantizaba que las personas con discapacidad podrían seguir el evento incluso si las personas de adelante se ponen de pie. Todo lo que solicitamos había sido incluido. Es realmente un estadio magnífico. En total, se crearon 500 espacios para sillas de ruedas. El nuevo Estadio Nacional se ha convertido en un modelo para varios estadios que se están construyendo en distintas regiones de Japón. Muchas personas han acudido a verlo y su diseño se ve reflejado en la construcción de estadios en todo el país. Invitamos a la señora Toshiko Kudo, una de los participantes en los talleres de diseño universal, a visitar nuevamente el nuevo Estadio Nacional.
Me encantó poder llegar hasta los asientos sin ningún escalón. El campo de visión es impresionante, y me emocioné mucho con la sensación de inmediatez. Además de los espacios para sillas de ruedas, se instalaron puertas de fácil acceso en todas las entradas del estadio. Las señalizaciones de los baños son de un tamaño grande y fáciles de leer. Se incluyó también una instalación sanitaria para perros guía. Se habilitó un espacio de relajación para prevenir y calmar ataques de pánico en personas con discapacidades físicas e intelectuales. Las opiniones de las personas con discapacidad también se tuvieron en cuenta al diseñar la accesibilidad de los trenes bala Shinkansen. Los trenes Shinkansen tenían espacios para sillas de ruedas, pero eran muy pocos. La línea Tekadoushi Shinkansen tiene 1323 asientos, la mayor cantidad en el mundo para trenes de alta velocidad, pero solo había 1 o 2 espacios para sillas de ruedas. Además, los espacios eran tan estrechos que la silla de ruedas sobresalía en el pasillo, bloqueando el paso de personas con maletas y obligando a la persona en silla de ruedas a hacer maniobras. Era necesario llamar con anticipación para comprar los boletos, o esperar varias horas para ser atendidos en una taquilla, lo cual era muy incómodo. La legisladora Eiko Kimura usa una silla de ruedas. Ella afirmó en el Congreso que las personas con discapacidad no podían reservar boletos de Shinkansen para viajar el mismo día. El señor Kazuyoshi Akaaba, en ese momento ministro de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, dijo que solucionaría el problema de inmediato y se formó un grupo de estudio. El grupo de estudio se reunió a finales de diciembre y yo también fui invitado. Por lo general, los ministros no participan en los grupos de estudio, pero el ministro Akaaba asistió a la reunión. A mi lado estaban los presidentes de las 5 compañías de ferrocarriles de Japón JR. El ministro Akaaba se dirigió a ellos y les dijo: "Estoy buscando un nivel considerablemente más alto que el que ustedes están proponiendo". Fue entonces cuando pensé que realmente se estaban tomando en serio la accesibilidad. Nuestra propuesta fue que el Shinkansen adoptara la norma del nuevo Estadio Nacional, es decir, el 0.5% de todos los asientos como mínimo. En trenes con más de 1000 asientos, significaba 6 espacios para sillas de ruedas. Queríamos que la norma estuviera basada en el número total de asientos. La línea Tekadoushi Shinkansen debería tener 6 espacios, pero la opinión de las empresas ferroviarias fue que 4 son suficientes. Discutimos varias veces sobre este tema, pero no logramos llegar a un acuerdo. Finalmente, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo los convenció, y las nuevas normas quedaron fijadas. Creo que las nuevas normas están entre las mejores del mundo: 6 espacios para sillas de ruedas en trenes con más de 1000 asientos, 4 para trenes de 500 a 1000 asientos y 3 espacios para trenes con menos de 500 asientos. Mi participación en las discusiones me hizo creer que las oportunidades pueden presentarse de repente. La afirmación de la señora Kimura en el Congreso y la presencia del ministro Akaaba, apasionado por la accesibilidad, crearon un resultado positivo. Agradecemos sinceramente al Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, por ponerse en el lugar de las personas con discapacidad, y también a las compañías ferroviarias por sus esfuerzos. Los vagones del Shinkansen que cumplen con las nuevas normas aumentan continuamente, y cada vez más trenes con mayor cantidad de espacios para sillas de ruedas se ven por todo Japón.
Ahora nos gustaría presentar algunos ejemplos internacionales de accesibilidad. La línea 6 del metro de Dhaka, en Bangladesh, inaugurada parcialmente en diciembre de 2022, incorpora tecnología japonesa gracias a la dirección de JICA y a la asistencia oficial para el desarrollo de Japón. Dentro de las estaciones hay franjas táctiles, puertas automáticas con acceso para sillas de ruedas, y ascensores conectados directamente a los andenes. Este nivel de accesibilidad es poco común en Bangladesh. Hasta ahora, había sido difícil para las personas con discapacidad participar en actividades sociales, pero con la inauguración de un metro accesible en Dhaka, anticipamos que la situación cambiará fundamentalmente. Conclusión: en proyectos de cooperación internacional, es importante que personas con discapacidad participen desde la fase de planificación. La historia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Japón no fue un camino fácil. Sin embargo, las propias personas con discapacidad salieron en público y afirmaron su existencia, buscando una sociedad donde todos pudieran coexistir. Hoy en día, diversas organizaciones están integrando la discapacidad en la vida normal. Esto significa incluir la perspectiva de la discapacidad como un elemento central en diversas políticas y proyectos. Para promover la participación de las personas con discapacidad en proyectos de cooperación internacional, es fundamental impulsar la accesibilidad y la inclusión, a fin de lograr una sociedad en la que nadie quede atrás.